Buenas tardes, bienvenidos al tercer material de la tercera semana de C Desarrollo. Como lo veníamos planteando en semanas anteriores o en clases anteriores, habíamos estado hablando de condicionales. Todas esas condicionales, cuando hablamos de condicionales, básicamente vamos a entender que tenemos unas condicionales que son mayor o igual que y menor o igual que, pero hay otras condicionales que son conectores lógicos que simplemente nos van a ayudar a completar toda esta información. Recordemos que todos los procesos lógicos casi siempre están acompañados por la función si, ya sea antes o después del comienzo de la función como tal. Para el día de hoy vamos a ver las funciones o y la función y. ¿Qué es la función o y qué es la función? Vamos a tener en cuenta que simplemente son condicionales para el proceso lógico de función en Excel. ¿Cómo así? Normalmente en la vida diaria yo tengo unas decisiones que tomar según una acción o según un suceso de la vida. Por ejemplo, si llueve no puedo ir a la universidad. Estamos diciendo que si llueve yo no voy a poder ir a la universidad. Ya estamos poniendo una condición. ¿Cuál es la condición? Que si llueve simplemente no puedo ir a la universidad. Si expresáramos una función lógica empezaríamos si llueve, que es la función lógica, no iría a la universidad. De lo contrario sí podría ir. Entonces, cuando hablamos de funciones lógicas vamos a poder ver que en esas funciones y o son simplemente conexiones que me van a poder indicar según varias condiciones una acción a seguir. Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, si llueve y estoy caminando o me voy caminando para la universidad, si llueve y voy caminando hacia la universidad, no puedo asistir a clase. Ya estamos diciendo que si llueve y voy caminando son dos condiciones y ambas se deben de cumplir. En el caso de I no voy a poder asistir a clases. ¿Qué pasa? Si llueve pero yo voy en transporte público o voy en un taxi o en un carro, yo sí voy a poder llegar a la universidad. O sea, son condiciones que simplemente me van a describir una opción a futuro. Mientras que lo significa que si pasa uno o si pasa lo otro, de igual forma se va a cumplir la condición. Por ejemplo, si llueve, de igual forma tengo que ir a la universidad. Si voy caminando, de igual forma tengo que ir a la universidad. Si alguna de las dos se cumple, debo ir a la universidad. Yo puedo tener varias condiciones lógicas de y o, un máximo de 225, que simplemente, en caso de i, si todas esas funciones se cumplen, va a haber una acción. Por ejemplo, cuando estábamos pequeños que nos decían, si usted gana el año, le vamos a dar un regalo y si lo gana en una nota mayor a 5. ¿Qué encontrábamos? Dos condiciones. Primero, que debo ganar el año y segundo, que esa nota debe ser mayor a 5. Si esas condiciones no se cumplen, que gane y que sea mayor a 5, o perdón, mayor a 4, entonces no voy a poder tener ese regalo. En otras ocasiones o en otras familias simplemente dirían, si usted gana la materia o saca una nota mayor a 3, gana el año. O sea, si gano o si paso con un puntaje superior a 3, de igual forma me van a dar un regalo. O sea, según sea la condición, cualquiera de las dos que sea, simplemente me van a dar regalo. Mientras que en la anterior tiene que ser ambas, que lo gane y que lo gane mayor a 4. De lo contrario, no se va a cumplir esa condición. Entonces, tenemos acá precisamente la función i. Esa función estamos diciendo que debemos cumplir dos o más condiciones para poder realizar una acción. Volvemos a hacer un ejemplo. Si estoy caminando y llueve, debo coger un taxi. Nótese que para iniciar el proceso lógico debemos acompañar siempre la función con la función si, valga la redundancia, y para poder coger un taxi solo es cuando estamos caminando y llueve, ya que si no lo cumple, ya que si no se cumplen esas dos condiciones no podríamos coger un taxi. La función siempre la vamos a encontrar, recuerden, con el símbolo más o con el símbolo igual y empezamos a escribir o a digitar la función que en este caso es i. Por ejemplo, yo acá tengo una función y vamos a empezar, más i.
¿Qué nos dice la función? De entrada nos dice, compruebe si todos los argumentos son verdaderos y devuelve un argumento verdadero. La función O. Comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve el verdadero o el falso según sea el caso. Acá vamos a poder ver que siempre nos va a pedir varias opciones lógicas. En esas opciones lógicas yo puedo determinar si puedo hacer una combinación de un valor lógico, como lo habíamos visto con la función sí, o si por el contrario va primero la función sí. ¿De acuerdo? Lo mismo con la función O, en el cual nosotros vamos a poder escoger un proceso lógico para realizar dicha verificación en Excel. Acá tenemos un ejemplo. El ejemplo es sencillo y el material va a ser corto en este caso, pero es muy sustancioso debido a que va a ser un material para mucho análisis. Lo que buscamos con este material es que tengan la capacidad de análisis para resolver cualquier inquietud en el ámbito laboral. Ya sea que si estamos, por ejemplo, en el área comercial y nos dicen hay que dar una comisión si pasa esto, si pasa esto y si pasa esto, podamos dar una condición. Si estamos en el ámbito financiero, vamos a poder decir, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene que hacer retención en la fuente, y que tienen que hacer esa declaración, si los valores que vamos a verificar son superiores o mayores a tal valor, vamos a poner una condición. Ya habíamos visto un ejemplo parecido. En el proceso de nómina, lo mismo. Tenemos, por ejemplo, varias información de nómina del pago de un empleado, donde tenemos varios conceptos o varios tipos de conceptos de pago. Por ejemplo, tenemos un empleado que tiene nómina, que tiene bonos, que tiene adicionales, que tiene compensación extralegal, que tiene, en fin, algún valor adicional que le suma o le aumenta el valor de la nómina. Entonces nosotros vamos a poder decir, si ese valor cumple cierta condición, simplemente súmelo, no lo sume o no lo tenga en cuenta. De igual forma, más adelante vamos a poder ver condiciones puntuales como lo son condiciones contexto. En este caso simplemente vamos a ver el ejemplo de una ruleta. Cuando nosotros tiramos una ruleta, solamente encontramos que apostamos a un número y casi siempre apostamos a un color relacionado a ese número. Por ejemplo, en la parte derecha tenemos el número ganador y correspondiente a un color. Supongamos que el valor, si cumple las dos condiciones que nos van a dar, supongamos es de 50.000 pesos. Pongamos el número, es de 50.000 pesos. Si cumple ambas condiciones, entonces ya estamos viendo que tiene que cumplir que el valor sea 4 y que el color sea azul. Pero si solamente latina 1, simplemente se va a ganar 10.000 pesos. Esto es un ejemplo. Entonces, recordemos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en rifas o chances tipo baloto, donde dice si gana en el orden que tenemos actualmente se gana tantos millones, si gana en desorden gana tantos millones, o si solamente coge los primeros 4 o los primeros 3 números se gana tanto. Para esa particularidad podríamos usar las funciones I y O, precedidas de la función sí. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a iniciar con la función I. Entonces, mi primera función sería si, abro paréntesis, me dice cuál es mi prueba lógica. Como tiene que cumplir dos procesos, entonces lo voy a acompañar con la función I. Y me pide mi primer valor lógico. Si el valor es igual al valor ganador, pongámoslo fijo porque el valor ganador se va a repetir para toda la función, es igual al valor ganador, ya indicamos nuestro primer proceso lógico. Segundo, si mi color es igual al color ganador, pongámoslo también fijo, ya estamos indicando primero que el primer valor debe ser coincidente con el valor ganador y el primer color o el color que estoy seleccionando debe ser coincidente con el color ganador. Entonces, si cumple esas condiciones, entonces simplemente estaríamos asumiendo que el participante que tenga esa coincidencia ganó. Y si no la tiene, simplemente perdió. Cerramos paréntesis y nos está diciendo en este caso que perdió. Vamos a coger la fórmula y la vamos a reemplazar en todos los ámbitos y me va a decir, vea, solamente
el que cumplió esta condición en ese momento fue el personaje que ganó. Suponiendo que nosotros hubiéramos cambiado el color, ¿qué pasó? Básicamente todos habrían perdido. Bueno, supongamos que el ganador fue el 2. ¿Quién nos diría que ganó? El 2, negro. En este caso se están cumpliendo las dos condiciones. Ahora, vamos a insertar una función acá, nueva, que simplemente diría el valor ganador. Ese valor ganador me dice, ojo a la función que vamos a hacer, si este dato es igual a ganó, entonces 50.000. De lo contrario, 0. De una, el sistema me puso el valor del ganador. Aquí ya pusimos mi primera condición. Entonces, si simplemente el valor ganador es 5 y el color es negro, el sistema nos diría que el que ganó fue el 5 negro y nos diría cuánto fue el valor que ganó. En este caso ya cumplimos nuestra primera condición, que va a ser 50 y estamos viendo el ejemplo de cumplimiento de una función donde todos los procesos lógicos tienen que ser cumplidos. De lo contrario, simplemente el proceso general no sería verdadero, sino que sería falso, o la acción no se cumpliría. ¿De acuerdo? En este caso vamos a ver nuevamente valor y vamos a ver un estado adicional. Ya vimos el estado de la función i. Ahora vamos a ver el estado de la función o, y luego vamos a ver uno que simplemente me mezcle ambos estados, que en una sola celda me diga si ganó, ponga 50.000, si perdió, no ponga nada, y si el usuario final simplemente tuvo un acierto, póngame el siguiente valor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ya tenemos el estado de i. Ahora vamos a tener el estado de o. Para ello, entonces, vamos a ir a mi estado número 2 y vamos a repetir el proceso. Sí. Vamos a ir acá y le vamos a decir o. Recordemos iniciar la función sí. O. Entonces, si este es igual a este, vean que estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el otro. Función 2. Este es igual a este. Vamos nuevamente fijo. Ya tenemos mi condición o. Entonces, ¿qué pasa? Si cumple cualquiera de sus condiciones, póngame 10.000. 1, 2, 3. De lo contrario, póngame 0. Vamos a ver. Aquí no cumplió ninguna de estas condiciones. En teoría, sí cumplió. Por ejemplo, los que cumplieron que sean negros, ya nos puso 10.000. Los que pusieron que sean 5 y negro, nos puso 10.000. Pero ¿qué estamos viendo? En este caso, por haber sido el ganador, nos debió haber puesto 50.000. Pero estamos haciendo solamente el análisis de la función. No, luego vamos a hacer el análisis de la función completa, que simplemente, si ganó, póngame 50.000. Si acertó alguno de los indicadores, deme 10.000. Y si no acertó ninguno, póngame 0. En este caso ya tenemos la información, que simplemente nos va a decir si ganó algún valor, póngame la siguiente condición. Acá automáticamente nos cambia el dato y automáticamente nos cambia la información relacionada al valor. Ahora, vamos a hacer ese análisis definitivo, de tal manera que nos quede una sola función para el valor y que nos quede el total. Entonces, lo que normalmente haría una persona es decir, vea, si aquí hay valor 0, póngame 0, si hay valor 10, póngame 10,
y si hay valor en ambos campos simplemente póngame el mayor. Pero en este caso la idea es utilizar la función si. Entonces, ya habíamos colocado el estado. Entonces, vamos a hacer una función, ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a indicar si esto es igual a ganó nuevamente. Entonces, póngame 50.000. De lo contrario, vamos a hacer un número parcial. Ya vamos a poner la función. Ojo con lo que va a pasar, David, pero es que falta parte, sí. Vamos configurando precisamente por parte. Ahora, ya pusimos que si ganó, póngame 50.000. Ahora, en este estado vamos a decir un estado intermedio que no sea ganó, perdió, sino que sea, por ejemplo, ganó parcial y perdió. El que sea parcial nos va a poner 10.000 y el que sea perdió nos va a poner 0. Y obviamente el que sea ganó nos va a poner el valor completo. Vamos a la función. Entonces, recuerden que habíamos dicho si cumple las dos condiciones, póngame ganó. De lo contrario, póngame perdió. El ganó es definitivo. Pero nosotros vamos a decir que aquí va a haber una condición adicional. Entonces, vamos a decir, listo, ya no simplemente si no se cumplió la función perdió, sino que vamos a hacer un análisis adicional. Vamos a hacer nuevamente el análisis que hayamos hecho. Si este, recordemos que vamos a utilizar la función no, si este es igual a este, pongámoslo fijo, primer valor lógico, o este es igual a este, pongámoslo fijo, ya tenemos mi condición, póngame entonces 10.000 pesos, de lo contrario me pone 0. En este caso ya no sería 0, sino que sería el nombre de perdió. Ok, ya perdió. No está saliendo un error por el paréntesis, pero él automáticamente lo cierra y me dice, vea, el número ni es 1 ni tampoco es negro, por ejemplo, perdió. Bajemos la fórmula. Cumplió ambas condiciones, ganó. En teoría aquí me debería decir parcial. Aquí tenemos un error, ya que le pusimos el valor y debería decir parcial. Parcial, perdió, parcial y perdió. Nótese que ya tenemos identificado cuándo perdió, cuándo ganó y si es parcial. Bueno, en el valor definitivo, que lo que busca es que estas fórmulas no me las muestre, sino que me muestre uno solo, vamos a colocar precisamente esa información. Disculpen, les vamos a colocar nuevamente valor. Entonces, aquí teníamos el valor en la función O y aquí teníamos el valor en la función, se me movió todo esto. Entonces, si cumplía ambas condiciones, el premio mayor, o si cumplía alguna, simplemente un premio parcial. En este caso ya yo le voy a decir, vea, si esta función es igual a perdió, entonces colóqueme 0. Lo mismo podemos iniciar diciendo que si es igual a ganó, que es igual a ganó, entonces colóqueme los 50.000 y vamos al lado. De lo contrario, volvamos a hacer un proceso lógico. Si nuevamente esto es igual a parcial, entonces colóqueme 10.000.
Este ejercicio resuelve algún ejercicio que hicieron anteriormente o que se dejó anteriormente, o les ayuda a resolver ese mismo ejercicio. De lo contrario, si no cumplió, que fuese ganó o parcial, póngame 0. Aquí, como perdió me puso 0, como ganó me puso 50, como es parcial me puso 10, como es parcial me puso 10 y como perdió me puso 0. Aquí vemos que básicamente cumplimos varias condiciones o una de las condiciones utilizando mi función sí y mi función y O. Básicamente, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a encontrar en nuestra base de datos una información relacionada a un bono y vamos a encontrar unas ventas o un pago realizado por factura. Vamos a encontrar varios tipos. Tipo 1, si fue un distribuidor al que se le vendió o si fue al público. Tipo 2, qué tipo de producto se vendió, si fue un producto o un servicio. Como sabemos, un servicio básicamente en teoría se podría decir que no tuvo costo, aunque obviamente la instalación, si hablamos de instalaciones, si hablamos de algo que tenga relacionado un personal de trabajo, tendría un costo implícito. Bueno, en este caso, ¿qué nos va a pedir? Bono 1. Si la venta es mayor a 3.000 y es su distribuidor, entonces demos un bono de 100.000 o de 100 pesos en este caso, ya que estamos hablando de cifras de miles, pero relacionadas a valores pequeños. De lo contrario, si es mayor a 3.000 y es venta al público, el bono será de 200. Ese va a ser el análisis que va a hacer en el mismo campo de bono 1. Luego en el campo de bono 2 dice, se darán bonos si, dice, se dará un bono 2 de 50 pesos si la venta fue al público o fue servicio. Entonces, si fue público o fue servicio, ya se dará un valor de 50 pesos. Vean que es relativo al ejemplo que acabamos de realizar. Ahora, vamos a recordar la función buscar v o consulta v en algunos casos, según la versión de Excel, que simplemente según un cliente por factura que tenemos acá, nos va a traer cuál es el nombre del cliente. ¿Para qué vayamos a llenar este campo? La última semana, o la semana 4, que es el próximo video que se montará, estaremos viendo y trabajando sobre esta base de datos y estaremos trabajando un inicio de tablas dinámicas. Sabemos que hay una opción o un curso 3 que es solamente tablas dinámicas. Ustedes dirán, David, pero ¿cómo vamos a ver tablas dinámicas si ese es el curso 3? Listo, el curso 3 son tablas dinámicas avanzadas, no es tablas dinámicas sencillas como lo vamos a ver. Simplemente vamos a tener un abrebocas de cómo haríamos todo lo que hicimos en todo ese primer semestre, perdón, en todo ese primer mes, pero con simplemente 3 clics o con menos clics, de manera que no tocaría saber muchas funciones, sino saber utilizar simplemente tablas dinámicas. Bueno, adicionalmente vamos a encontrar un resumen que también lo vamos a hacer en tablas dinámicas posteriormente, pero que simplemente lo necesitamos acá como dato de consulta. Tenemos una fecha inicial y una fecha final, y tenemos un valor de incógnita. Lo que nos está diciendo es, vea, yo quiero saber cuánto fue el pago entre el 6 de junio del 2011 y cuánto fue el valor del pago entre el 7 de junio del 2012. Acá vamos a utilizar la función sumar si. En esa función sumar si lo que vamos a dar es el criterio de rango que nos está diciendo cuál es el rango donde vas a encontrar el criterio. Va a ser este. ¿Cuál va a ser tu criterio? Bueno, aquí necesitamos una fórmula especial. Vamos a abrir comillas y vamos a decir que si es mayor al siguiente criterio, y vamos a utilizar una función que se llama ampersand o que se conoce como i. Está en la parte superior del teclado numérico y le damos shift y el número 6 y nos aparece en algunos casos. Entonces, entre comillas, le estamos diciendo que sea mayor que y combinado con la fecha inicial
punto y coma, y le decimos cuál es nuestro rango de suma. Le estamos diciendo que es este. Aquí nos arroja un dato, pero solamente le estamos dando el primer criterio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Adicionalmente a eso, él viene y suma todo lo que cumplió la condición de 6 de junio del 2011, que sea mayor. Por ejemplo, todo de aquí para abajo es mayor. Si vemos la condición, básicamente nos estaría indicando que se cumplió la condición de suma de esa fecha mayor que. Ahora, vamos a restar, copiar de aquí hacia atrás, vamos a pegar exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar, ya no va a ser en B1, sino la fecha final, que es B2, y vamos a indicar que es mayor o igual a ese valor. Vamos a cerrar y vamos a ver qué datos nos propone en estos momentos el sistema. Acá nos está arrojando un valor, dice error en la fórmula. Vamos a verificar qué es lo que tenemos acá. Mayor o igual. Vamos a ver si es acá, algunos Excel tienen que cambiar la fórmula, no es acá. Sumar sí, el criterio es el mismo, la condición es casi la misma, el valor es el 2, el rango sumal es este. Bueno, aquí no teníamos este paréntesis. Vamos a verificar el resultado. Bueno, en este caso el sistema no nos está sumando los valores entre el 6 de junio del 2011 y el 7 de julio del 2012, que sería básicamente 15.068. Vamos a verificar qué podría estar pasando según la formulación que planteamos. Dice B1, C1, bueno, aquí ya vi cuál fue el error. Aquí se supone que es al número mayor de la fecha inicial y mayor o igual a la fecha inicial, porque también tiene que incluir el 6 de julio. De lo contrario estaremos diciendo que sería a partir del 7 y no nos estaría cogiendo el rango. Acá en la fecha final no le podemos poner igual, porque estaríamos diciendo que solamente hasta ese tope encontraremos la información. Nos dice 10, 9, 16. Aquí tenemos la fecha 6, 6, 7, 7. Se supone que la sumatoria de esto nos debe dar 10, 6, 16. Efectivamente, si miramos en la parte inferior de nuestro computador, acá nos está diciendo que son 10, 9, 16. Supongamos que cambiamos la fecha al día diciembre, perdón, nos dice que son 141, 73. Y sumamos acá, nos dice que son 141, 73. Ya tenemos entonces nuestro controlador de fechas para poder sumar entre lapsos. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto fue el devengado de un empleado según una base de datos entre enero y febrero, o entre el 1 y el 15, y tenemos varios datos o tenemos mucha información. Simplemente con esto podemos ver entre lapsos o cuáles fueron las ventas. Bueno, hasta este momento empieza el taller 3. De pronto no es muy amplio, pero va a ser un poco complicado de pronto para algunas personas el desarrollo de la función lógica, ya que el proceso de funcionamiento lógico de Excel es el que nos va a permitir a nosotros más adelante realizar más funciones con mayor beneficio, ya que no me sirve en ese momento simplemente hacer una función y no entender lo que estamos haciendo. Precisamente lo que buscamos en el primer nivel es que se entienda cuáles son las funciones de Excel y su debido procedimiento. Entonces,
En la próxima clase iniciaremos o empezaremos con una breboca a tabla dinámica. Veremos qué es una tabla dinámica, cómo está compuesta, etcétera. Entonces, este taller es el taller 3 que tienes que enviar precisamente con esa información. No es muy complicado, pero vean que básicamente tiene mucha tela por recortar, ya que es un poco complejo. Bueno, esto es todo por el momento. Si tienen dudas o inquietudes, recuerden solicitar la disponibilidad. Esta semana he visto que no han solicitado disponibilidad, sino solamente 2 personas. Solicitar la disponibilidad. Y por otra parte, no hemos publicado una persona o el disponible el fin de semana, ya que casi siempre hemos estado por disponibilidad inmediata con las personas que han solicitado cualquier inquietud. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Estaremos pendientes entonces de sus correos y estaremos verificando el proceso de todo el nivel. Muchas gracias, feliz día y hasta luego.